resumen de noticias espaciales de marzo 2023. Bueno, ya estamos en pleno año y es un año, la verdad, donde está pasando de todo. Así que en este resumen tenemos novedades de Boeing, de Artemis, de Axiom, de los trajes espaciales, un montón de cosas. Así que quédense que vamos a hablar de todo lo que estuvo pasando en estas últimas 4 semanas. Para empezar, una novedad con respecto a Rocket Lab, la empresa neozelandesa también de capitales estadounidenses. Su plan para recuperar la primera etapa de sus vehículos lanzadores era bastante ambicioso y tenía que ver con un paracaídas que desaceleraba a esta etapa a medida que regresaba y después un helicóptero que la pescaba en pleno vuelo. Este plan, por más ambicioso que era, nunca lo lograron terminar de hacer funcionar del todo bien, con lo cual ahora bajaron sus expectativas y el plan es un poco más sencillo y es simplemente el paracaídas dejar que el vehículo descanse lo más lentamente posible sobre las aguas del océano y recuperarlo desde ahí. Algo no muy distinto a lo que se hacía con los boosters laterales del transbordador espacial. Esto no es lo ideal porque hay cuestiones como lo que es la salinidad del agua y el golpe, la energía cinética del mismo golpe. Así que no es lo ideal, pero aparentemente Rocket Lab considera que pueden reutilizar los componentes a pesar de esto y esta es la opción que han elegido a futuro. El día 2 de marzo se lanzó la misión Crew 6 de SpaceX para la NASA. Esta es una misión que es la 6ª misión operativa de SpaceX para la NASA, la 7ª si consideramos que también estuvo Demo 2 en 2020, que fue una misión de prueba, pero tripulada también, y también hubo 2 misiones privadas, Inspiration 4 y Axiom 1, así que SpaceX ya tiene un montón de experiencia en cuanto a vuelos tripulados, cada vez lo hacen parecer más fácil, la misión salió sin ningún tipo de inconvenientes y un día después estuvo acoplándose en la Estación Espacial Internacional, en la cual van a estar varios meses trabajando y haciendo ciencia y caminatas espaciales y todo tipo de objetivos, así que muy interesante eso y seguramente veremos muchas misiones más tripuladas por parte de SpaceX. El día 6 de marzo hubo un intento de lanzamiento del cohete H3 japonés, que es una nueva iteración, la generación más nueva del cohete japonés, la primera vez que lo intentaban lanzar y lamentablemente el vehículo no alcanzó órbita, así que se consideró un fallo. Y lo interesante es que ese vehículo no llevaba una carga de prueba o una masa de simulación, sino una especie de bloque de metal, sino que llevaba un satélite de verdad, un satélite de 280 millones de dólares, con lo cual hubo todo tipo de acusaciones cruzadas entre distintas personas involucradas, como diciendo cómo puede ser que en un vehículo que nunca se lanzó estemos lanzando un satélite tan costoso. Así que bueno, veremos si logran entender bien qué fue lo que pasó, resolverlo y tener quizás este mismo año o probablemente el año que viene un nuevo intento de lanzamiento para la nueva generación de cohetes japoneses. Y hablando de fallas, también tuvimos varios intentos de lanzamiento de Relativity Space, que es esta empresa que se dedica a hacer vehículos espaciales y lanzadoras espaciales que son 100% impresos en 3D. En este caso, su vehículo Terran 1, que es el primer vehículo que intentan lanzar, lo intentaron lanzar el 8 de marzo, tuvieron una serie de inconvenientes y no pudieron, lo intentaron después lanzar el 11 de marzo, también tuvieron una serie de inconvenientes y finalmente lo intentaron lanzar el 22 de marzo y en ese tercer intento lo lograron lanzar, así que fue muy interesante porque es un vehículo con motores a base de metano, así que vimos toda esa columna de fuego subir por el cielo y fue muy interesante que alcanzaron varios hitos importantes, por ejemplo atravesar el punto de máxima presión aerodinámica, también conocido como Max Q. Alcanzaron también el apagado del motor principal y después la separación de etapas, pero lamentablemente no lograron el encendido de la segunda etapa. Así que esa misión se perdió, pero a diferencia del H3 japonés, en el caso de Relativity Space sabían que esta misión probablemente fracasara, con lo cual no llevaban ningún tipo de carga útil a bordo, sino simplemente una serie de recortes de metal
como a modo simbólico. Así que bueno, ojalá que Relativity Space pueda pronto seguir progresando con su vehículo Terran 1, y recordemos que también están de a poco trabajando en el vehículo Terran R, que va a ser 100% reutilizable y también impreso en 3D. Y hablando de la Luna, el día 15 de marzo la empresa Axiom Space presentó su traje lunar, mejor dicho el prototipo de lo que van a ser sus trajes lunares. Recordemos Axiom Space, una empresa privada que no es ni más ni menos que la que hizo la misión privada Axiom 1, que fue una de las primeras misiones 100% privadas al espacio y la primera misión 100% privada a la Estación Espacial Internacional. Este traje, que se llama Axemu, es un derivado del traje XEMU que venía desarrollando la NASA con un montón de retrasos. La NASA en algún momento como que pateó el tablero, se cansó de todos esos retrasos y pasó los diseños y los planos a varias empresas privadas para que los puedan desarrollar, y Axiom Space es la que está en este caso trabajando en la versión lunar de este traje. A mí personalmente no me gustó mucho el prototipo que presentaron porque tiene un color como gris que es medio oscuro y no se aprecian muy bien los detalles, pero bueno, creo que eso fue a propósito. De alguna manera quieren evitar el espionaje industrial y las versiones definitivas de este traje van a ser en el habitual color blanco, que es el que protege mejor contra la radiación. Otra curiosidad de los trajes Axemu es que los van a ser de la empresa Axiom Space, es decir, la empresa va a ser la dueña de los trajes y se los va a alquilar o prestar a la NASA a través de distintos contratos, pero la propiedad del traje va a ser parte de la empresa, algo no muy distinto a la forma en la que SpaceX es dueña de sus naves y le vende servicios de traslado de astronautas. Así que la NASA está en este modelo de dedicarse a algunas tareas de investigación de muy avanzada y delegando las cuestiones más mundanas, como por ejemplo el desarrollo de los trajes y el traslado a órbita, a empresas que lo pueden hacer, y también de alguna manera generando un ecosistema detrás de ellos. El 25 de marzo, la empresa OneWeb completó la primera etapa de su constelación de Internet satelital. Recordemos que OneWeb es una empresa que está compitiendo contra SpaceX en este mercado relativamente nuevo de la Internet satelital de baja latencia. Y OneWeb había atravesado una serie de dificultades, primero con dificultades económicas y tuvieron que esperar un rescate. Cuando la logran rescatar, empiezan a lanzar a través de un acuerdo con Roscosmos, la empresa rusa o la empresa estatal, la agencia estatal rusa, y obviamente a partir del conflicto en Ucrania ese acuerdo quedó trunco, así que ellos tuvieron que rescatar los satélites que incluso habían quedado varados en territorio ruso y en distintas plantas de procesamiento, y pasárselos a otros lanzadores como por ejemplo SpaceX, lo cual es interesante dado que SpaceX es el competidor en cuanto a las constelaciones de Internet, pero al mismo tiempo le provee servicios de lanzamiento a su competidor. Así que bueno, es para festejar que haya más empresas que provean Internet. Obviamente es más basura espacial de alguna manera para quienes quieren observar el cielo, pero es innegable que el servicio de Internet satelital es algo que llegó para quedarse, y cuantos más proveedores haya, mejor va a ser para los consumidores. Por otra parte, Boeing anunció que su programa Starliner tiene un nuevo retraso. Esto es algo habitual, ya tuvieron todo tipo de inconvenientes. El programa Starliner es esta nave tripulada de Boeing que permite llevar gente a órbita, en particular a la Estación Espacial Internacional, como así lo hace SpaceX con Crew Dragon. El problema que tiene el Starliner es que su primer vuelo de prueba tuvo distintos tipos de problemas y no logró acoplarse. Su segundo vuelo de prueba tuvo un montón de retrasos y ahora a esta altura deberían ya estar con vuelos operativos, e incluso el primer vuelo de prueba tripulado dijeron que no va a ser hasta julio, con lo cual para que empiecen con los vuelos operativos falta muchísimo, y eso la verdad pone a Boeing en una situación de gran desventaja con respecto a SpaceX. Y por último, más problemas para Rusia. Ellos hace tiempo que tienen este problema de que uno de sus sitios de lanzamiento más importante, que es Baikonur, no está en Rusia propiamente dicho, sino en Kazajistán. Esto en la época de la Unión Soviética no era un mayor problema, y en general la relación entre los dos países es bastante buena, con lo cual esto no genera inconvenientes, pero en este caso hubo una empresa o un consorcio de empresas
que planteó una especie de embargo contra los activos de Roscosmos en Baikonur, y esto está generando algún que otro problema, por ejemplo porque Rusia no puede acceder a alguno de sus equipamientos en tierra, y esto, bueno, digamos que el programa espacial ruso no está atravesando su mejor momento, y este tipo de inconvenientes no hacen más que poner más palos en la rueda, en una rueda que ya venía girando con bastante dificultad. Así que bueno, estas fueron las novedades de este marzo bien cargado de noticias. Obviamente se vienen más novedades en abril con la tripulación para Artemis 2. Ojalá un lanzamiento de Starship, cruzando los dedos. Así que bueno, no dejen de suscribirse para que muy pronto tengamos también el resumen de noticias del mes de abril. Muchas gracias por estar del otro lado y la seguimos la próxima.